Baltimore, en los años 90, era una ciudad de contrastes, barrios obreros, fábricas oxidadas y callejones donde la pobreza y la adicción dibujaban una realidad cruda. En esos márgenes donde la sociedad miraba para otro lado, un hombre vivía entre sombras, escondido a plena vista. Era un vagabundo más, sucio, descuidado, inofensivo, pero lo que ocultaba era un horror que desafía la imaginación. Hoy, en Secretos Criminales, el caso de Joseph Roy Matheny. Joseph Roy Matheny nació en 1955 en Maryland, en un hogar roto por la pobreza y la disfunción. Su infancia fue un mosaico de abandono emocional, inestabilidad y la ausencia de afecto. Él afirmaba que su madre lo dejó huérfano a los 6 años, criado en orfanatos y hogares de paso. Pero su madre, años después, lo desmintió, diciendo que trabajaba turnos agotadores y apenas podía estar con sus hijos. Esa contradicción reveló un rasgo clave de Matheny: su habilidad para manipular la verdad, para construir una narrativa que justificara su furia. En la adolescencia abandonó la escuela y trabajó como obrero, alto, corpulento, con una inteligencia callada. Era conocido como Teeny, una ironía cruel por su imponente físico. En los años 80, Matheny se convirtió en camionero, recorriendo Estados Unidos sin rumbo fijo. En esos trayectos solitarios cayó en las drogas, cocaína, heroína. Su vida se desmoronó, pero algo más oscuro crecía en su interior. Algunos dicen que su descenso fue gradual, alimentado por el rencor y la soledad. Otros creen que la oscuridad siempre estuvo allí, esperando. Para 1995, Matheny vivía en un campamento improvisado bajo un puente en Baltimore, a unos 2 kilómetros del centro industrial. Era un hombre roto, consumido por las adicciones, pero con una mente que planeaba algo mucho más siniestro. Joseph Matheny era una sombra más en los márgenes de Baltimore. Vivía bajo un puente rodeado de desechos y olvido. A simple vista no era diferente de otros indigentes, pero en su mente una furia silenciosa se transformaba en algo aterrador. Él afirmó que todo comenzó cuando su pareja, madre de su hijo, lo abandonó. Dijo que ella se fue con otro hombre, llevándose al pequeño, y que las drogas la habían consumido. No hay pruebas de esta historia, pero él la usó para justificar su rabia. Esa pérdida, según él, lo llevó a cruzar un umbral del que no regresaría. A partir de entonces, Matheny comenzó a atacar. Su ira se dirigió contra mujeres vulnerables, trabajadoras sexuales, adictas, mujeres en situación de calle, personas que el sistema ignoraba, perfectas para alguien que quería actuar sin dejar rastros. Con frialdad las atraía a su refugio bajo el puente, les ofrecía drogas, comida, un lugar donde dormir, pero una vez allí todo cambiaba. En 1995, Mary, una trabajadora sexual de 28 años, fue una de sus primeras víctimas. La atrajo con promesas, pero nunca salió viva. Matheny confesó cómo la asesinó y se deshizo del cuerpo, sin que nadie preguntara por ella. Sus confesiones posteriores fueron escalofriantes. Hablaba con detalles sin remordimientos, como si reviviera cada momento. Contó cómo atacaba, cómo ocultaba los restos, cómo la indiferencia de Baltimore le permitió seguir. Confesó entre 8 y 10 asesinatos, pero fue condenado por 2. La confesión más perturbadora de Matheny llegó cuando habló de lo que hacía con los cuerpos. Afirmó haber usado restos humanos mezclándolos con carne de cerdo para preparar hamburguesas que vendía en un puesto callejero cerca de su campamento. Camioneros, trabajadores, vecinos, todos compraban su comida, pensando que era carne común. Si su relato era cierto, decenas de personas habrían consumido algo impensable. Pero las autoridades no encontraron pruebas forenses que confirmaran esta historia. Algunos creen que Matheny exageró para ganar notoriedad, para que su nombre resonara en el horror. Otros no están tan seguros. Su frialdad al hablar
su falta de motivos para mentir, dejaron dudas que aún persisten. ¿Realmente fue un caníbal? ¿O solo manipulador que quiso alimentar el miedo? El 29 de diciembre de 1996, la policía de Baltimore detuvo a Joseph Matheny en una zona industrial al sur de la ciudad. No opuso resistencia, estaba tranquilo como si esperara ese momento. En los interrogatorios Matheny confesó todo, habló durante horas sin abogado, sin defenderse. Los oficiales lo describieron como frío, orgulloso, sin rastros de culpa. Dijo que sabía que lo atraparían, que era solo cuestión de tiempo. En julio del 97 fue condenado a muerte por el asesinato de Catherine Magathiner. En el 98 la sentencia se conmutó a cadena perpetua sin libertad condicional, con 50 años adicionales por el asesinato de Rita Kemper. Las familias de las víctimas exigieron justicia, pero la falta de pruebas limitó las condenas. El juicio expuso las fallas de Baltimore, la indiferencia hacia las mujeres marginadas, la lentitud policial, un sistema que dejó a Matheny actuar durante años. Para muchos la condena no fue suficiente. El 5 de agosto del 2017, Joseph fue hallado sin vida en su celda en Western Correctional Institution, Cumberland, Maryland. La causa oficial no se reveló, pero se presume que fue por motivos naturales. No dejó cartas ni pidió perdón. Hasta el final mantuvo su expresión fría, sin culpa, sin humanidad. Su muerte cerró un capítulo, pero no las preguntas que dejó tras sí. El caso de Joseph no solo estremece por su brutalidad, nos enfrenta a una realidad oculta, la marginalidad, la adicción, el abandono de quienes viven al borde. En los callejones de Baltimore, mujeres como Mary, Catherine y Rita fueron olvidadas por un sistema que no las vio. ¿Fue Matheny un producto de su entorno moldeado por la pobreza y el rencor, o un hombre que eligió el horror con plena conciencia? Joseph dejó un rastro de preguntas sin respuestas, pero su historia nos recuerda que el horror no siempre viene de lejos. A veces está más cerca de lo que creemos, escondido tras una fachada de normalidad. ¿Y tú, qué opinas del caso? ¿Crees que Joseph fue capaz de preparar esas hamburguesas? ¿O solamente lo dijo para aumentar el morbo sobre su historia? Te leo en comentarios.